¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que nos están viendo por nuestras diferentes plataformas, en este caso por la de YouTube, y para aquellos que nos escuchan, que por algún motivo no pueden vernos, recuerden que también nos pueden seguir por alguno de las de streaming de audio, ya sea por Spotify, por alguno de ese tipo de plataformas que nos puedan escuchar, pueden seguir esta entrevista. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial. Como verán, vamos a hablar acerca de este tema eh, por este mes, por este mes que se conmemora la marcha por el orgullo LGBTIQ. Esta plataforma fue creada más allá de proporcionar conocimientos a todos aquellos que lo requieren y para todos aquellos que también desean impartir sus conocimientos, también queremos llegar a todo tipo de personas, a todo tipo de situaciones. Y sí dejar muy en claro que esta plataforma apoya incondicionalmente a todas aquellas personas que así lo requieren, saben que cuentan con nuestro apoyo, estamos de su lado y sin más que agregar, el día de hoy voy a presentar a quien nos va a hablar acerca de este interesante tema. Ella es una chica trans, su nombre es Maydi Urquiza. Le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo en esta plataforma. Bienvenida, Maydi. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por este tiempo. Y pues bueno, entrando un poquito en este tema, ya hablando acerca de esta, más que celebración, sería una conmemoración, ya que desafortunadamente, y siempre lo he dicho, estamos en un pleno siglo XXI, pero al parecer todavía vivimos con las creencias del siglo XV, donde se estigmatiza, donde se condena, donde inclusive se agrede y hasta se mata a todo aquello que para nosotros es diferente, cosa Claro. que ya debería de estar totalmente erradicado. Pero para eso existe este tipo de movimientos, existe este tipo de personas, en tu caso, que nos puede dar una explicación para todo aquello que también dentro de sus dudas, dentro de si es que existe algún tipo de ignorancia, por llamarlo así, podamos despejarlo en este tipo de entrevista. Y pues bueno, para empezar, sí me gustaría preguntarte, por experiencia propia. No olvidémonos un poquito de las estadísticas, de lo que se dice, de lo que se ha visto, ¿no? Para ti, ¿se nace o se crean las preferencias? Bien, para mí no se nacen ni se crean, simplemente es que no es como que nazcas sabiendo que eres heterosexual tampoco, o no es como que nazcas sabiendo que te va a gustar lo picante en vez de lo dulce. Entonces, simplemente es algo que al paso del tiempo uno se va dando cuenta de la preferencia que se tiene. Ok, perfecto. Entonces, para ti, ¿existiría o no alguna edad donde se reconozca a una persona que se defina por alguna preferencia? ¿O cómo se puede dar este tipo de casos? ¿En qué momento se puede decir, sí, esta es mi preferencia, hacia allá voy y esto es lo que quiero? Pues no hay como un momento reglamentario como para decir, a tal edad uno se vuelve así o a tal edad uno desarrolla esta preferencia. Es diverso, es de acuerdo a la persona, de acuerdo a los sentimientos de la persona, de la cultura que hayan obtenido de su familia, eh, los estudios, todo contribuye. Entonces llega un momento en que simplemente se decide
varía en cada persona, es una decisión más que nada propia de cada quien. Perfecto. ¿Para ti fue difícil tomar esta decisión? Bueno, para mí en lo personal no fue difícil tomar la decisión, fue difícil llevarlo a cabo con mi familia, pero la decisión estaba tomada desde un principio. En mi caso, yo siempre he sido así y desde que yo recuerdo y tengo uso de razón, mis preferencias siempre han estado muy claras y muy marcadas. Y la situación aquí es conllevarlo a la relación familiar. Pero yo conflictuarme por ella, no, para nada. Siempre estuve segura y siempre estuve bien firme de lo que sentía. En ningún caso, en ningún momento, eh, tú, así obviamente porque sabemos que todo esto se marca por la sociedad, porque se establece que si uno es hombre debe de gustar de las mujeres, si son mujeres deben de gustar de los hombres, y no hay más, no hay más de eso, ¿no? Entonces, para ti, ¿en algún momento no tuvo chocó, en algún momento viste algún choque de sentimientos, el decir, bueno, a mí me enseñaron, a mí me dijeron que yo tenía que hacer esto, pero no, o sea, para mí no, para mí esto no es lo que a mí yo siento, no es lo que a mí me gusta. ¿Entraste en algún momento en ese tipo de conflicto? Siempre tuve bien cimentado el sentimiento que yo tenía para conmigo misma, ¿no? Sí había como situaciones que tenían que ver con mi familia, ¿no? De, ay, ¿cómo lo va a tomar mi abuelo, ¿no? ¿Cómo lo va a tomar mi madre? Pero finalmente tuve conciencia clara desde muy joven. Entonces me di cuenta que lo que yo sentía, pues sí repercutía a mi familia y a mi entorno, pero finalmente eran mis propios sentimientos y tenía que desarrollarlos. Ok, Entonces, en ese aspecto yo no tuve ningún problema. ok. Y bueno, aquí, bajo tu propia experiencia y para todos aquellos que nos escuchan, que a lo mejor ahorita están encerrados en esa cápsula y saber cómo enfrentarlo con la familia. Pues tú, para ti, ¿cómo sería enfrentar este tema con la familia? Bueno, para mí enfrentarlo sería, en este momento sería, siento que sería un poco más fácil, pero en ese entonces y a mi escaso conocimiento de mi experiencia, o sea, no tenía experiencia, sí me resultaba un poco inquietante, ya que no sabía cómo lo iba a tratar con mi familia, ¿no? Y mi familia pues es muy chapada a la antigua. Entonces, traté de hacerlo lo más rápido y más tajante posible. Eh, Llegué un día, se lo comenté a mi madre y mi madre se hizo cargo de hacerlo extensivo a toda la familia. Sí me costó un poco de trabajo, ya que a raíz de eso, pues hubo repercusión, ¿no? De mis actos. Y pues no lo veían bien en mi casa, inclusive me castigaron. Pero vaya, a lo que voy es que son etapas que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Es como un castigo, como cuando tus padres no te dejan juntarte con alguna persona por X razón o porque te portas mal. De igual manera, o sea, es algo que si uno no se avienta, no lo va a superar jamás. Entonces, yo exhorto a toda la población LGBT a que se avienten si haces realmente su sentir, porque no van a cambiar, o sea, nunca van a ser lo que la sociedad quieren que sea. Entonces, sí los invito a que lo vivan tajantemente y de un momento a otro. Sé que a veces es muy difícil, pero cada situación tiene un momento de inicio y un momento donde culmina, ¿no? Y no puede durar un mal 100 años, como dice el dicho, ¿verdad? Claro, bueno, que realmente aquí yo creo que lo principal que debemos de entender
es precisamente eso. No es nada malo. No hay nada malo en que tú tengas esas preferencias. Claro, Para ti, dentro de tu experiencia, ¿tuviste momentos precisamente de eso, agresiones, insultos, algún tipo de distinción mientras fuiste creciendo? el cómo me veía desde la perspectiva de mi familia, ¿no? Pero vaya, volvemos a lo mismo. Tuve la fortaleza de poderle decir a mi familia las cosas y llegó un momento en que simplemente fluyó. Posteriormente, eso repercutió también en algún momento en mi trabajo. Yo trabajaba en una alcaldía, un espacio gubernamental, donde en ese momento no no se veía todavía como vestida de esta forma de trabajo, ¿no? Y inclusive en algún momento me dijeron, oye, aquí no es un circo, pero vaya, no somos quien para señalar a los demás y dictaminar qué es un circo y qué no, siempre y cuando te rijas por tus buenos, vaya, por tus cualidades, tus virtudes, tus principios, tu moral, puedes desempeñar el trabajo que tú quieras. Entonces, para mí en este aspecto, pues sí fue en algún momento pesado el lidiar con este tipo de discriminación de cierta forma, pero de igual manera me siento agradecida con el carácter que tengo, porque con eso tuve la tenacidad de poder alzar la voz y exteriorizar mis derechos a los demás. Sí, exactamente, así como lo acabas de mencionar, ¿no? Es importante también hacer ver esa parte. No porque tengas unas preferencias diferentes, no eres menos apto, eres menos inteligente, o sea, no, y sabemos y está escrito en la historia que personajes que han contribuido a la grandeza de la sociedad, de la cultura, eh, tienen preferencias diferentes, ¿no? Y eso Claro. hace ver que en ningún momento hay diferencia. Simplemente el hecho de que no a ti te guste vestir de una forma diferente a los demás, realmente eso no cambia en nada. Y pues, pues llegando a esto, ahorita que tocabas el tema de tu trabajo, porque sabemos también que hace poco estuviste participando en campañas electorales. ¿Cómo es que Claro. llegas a esto? ¿Cómo es que enfrentas todo este tipo de cosas y llegas hasta donde llegaste sin ningún problema? Saliste adelante, estuviste hombro con hombro durante todo ese periodo. Platícanos un poco cómo fue esa experiencia que tuviste. Bien, la lucha social no es como que de la noche a la mañana uno diga, ay, en este momento quiero pelear por los derechos de la gente. No, es una onda que se va viendo desde mucho antes de tiempo, el querer cambiar el sistema de alguna forma, ¿no? Y eso fue lo que quise hacer. Yo comencé a los 16 años a trabajar en un partido político y pues comencé como cualquier persona, ¿no? Volanteando, haciendo ese tipo de labor social con un pago mínimo redituable, ¿no? O sea, me pagaban por ello. Entonces, a raíz de eso comencé a observar las estructuras dentro de, ¿no? O sea, de todo lo que yo hacía, yo veía más allá. Y yo decía, esto podría ser un trampolín. Realmente es una idea que podría servirle no nada más a mí, sino a todas las luchadoras activistas. Pasó el tiempo, me fui metiendo cada vez más dentro del mismo tema y llegó un momento en que gracias a todo ese trabajo social,
pues había un lugar para mí dentro de la desconcentrada que les estaba comentando, ¿no? Y el día que me tocó presentarme, pues yo iba con todo el nervio del mundo. Yo entré en el área de cultura. Entonces, yo iba con todo el nervio del mundo. Yo dije, voy a venir a cambiar, ¿no? Voy a venir a hacer muchas cosas, ¿no? Tenía ganas de crear muchos proyectos, pero la realidad es que no es así. Siempre va a haber una piedra en el zapato y siempre va a haber personas que no estén de acuerdo con tus ideas, ¿no? Entonces, sí, dentro del mismo lugar, pues sí empieza a haber como ese debate, ¿no? De, a ver, yo traigo esta propuesta, no es que vamos a regirnos por las propuestas que tienen los demás. Y siempre la mayoría eran normales. Creo y pienso que todas las personas somos normales. El que te guste algún tipo de sabor, ¿no? Reitero, lo picoso, lo dulce. El que te guste un sitio, un lugar, ¿no? Hay personas que les gusta, no sé, acudir a lugares donde hay rock y hay personas que les gusta acudir a lugares donde hay mariachi, ¿no? Entonces, sí, como que varía. Inclusive hay personas que les gusta de todo tipo de música, de todo tipo de sabores, de todo tipo de personas, ¿no? Y yo tenía ese conocimiento desde muy joven. Sabía que así como yo podía haber personas distintas, ¿no? Y que no estaba mal. Entonces, al paso del tiempo, fui escalando poco a poco y empecé a hacer un poco de activismo social interno. Desde mi trinchera, yo lo decía en ese momento, ¿no? En Álvaro Obregón, vaya, vamos allá, ¿no? En otras alcaldías, por ejemplo, hacia el centro, se tocan estos temas normal, como se deberían de tocar en todos lugares, ¿no? La realidad es esa. Pero hay ciertas alcaldías donde no, este tema está como muy, muy rezagado, ¿no? Y entonces empecé a querer meter la iniciativa de hacer una feria de diversidad sexual, hacer eventos que tengan que ver con este tipo de cosas, ¿no? Porque no solamente en el centro viven las personas LGBT, las personas LGBT están regadas por toda la Ciudad de México, es más por todo el planeta Tierra, ¿no? Y, y sí, a lo mejor hay un punto donde se reúnen, pero la realidad es que donde vivimos tú y yo, donde vive el vecino, son colonias donde realmente se tienen que implementar este tipo de derechos, o sea, que se lleve a cabo este tipo de igualdad. La realidad es esa, todo tiene que ser igual, ¿no? Es como un caso que yo escuché que una chica fue vetada de un antro en Santa Fe por el simple hecho de ser transexual. Y la realidad es que como en Zona Rosa o como en Cuauhtémoc está bien, bien visto, ¿no? Y se hacen valer las leyes, pero en Álvaro Obregón o en estas demarcaciones de este lado, no. Cuando vivimos dentro de un mismo lugar, ¿no? Es decir, una misma ciudadanía, ¿no? Que es México, es la Ciudad de México, ¿no? Inclusive hay personas que la viven un poco más difícil hacia los estados, ¿no? Y son golpeadas, aún son perseguidas, aún siguen siendo señaladas y hasta muertas. Y creo que no se vale que una persona, por el simple hecho de que no le agrada tu forma de conducirte o tu decisión de, pues, de gusto sexual, venga y te finite, ¿no? Te mate. Entonces, eso no es correcto. Yo siento que todo el mundo somos iguales. Siento que también es válida las personas que piensan diferente, también es válido, siempre y cuando se vea como el síndrome del 69. Es decir, tú ves un 6 mientras yo veo un 9, ¿no? Y eso es de acuerdo a la perspectiva de vida y de acuerdo a los valores inculcados. Es un factor, bueno, son muchos factores dentro de una ideología. Mencionando
de lo que nos comentabas, de que tú desde muy joven has estado como que en la parte política, dentro de tu propia experiencia, ¿has visto cambios? ¿Has visto realmente un apoyo hacia este tipo de situaciones? ¿O crees que se han estancado o que han sido, pues de cierta forma, hasta relegados en este tipo de situaciones? Pues mira, toda lucha comienza desde abajo, no comenzamos, nunca nadie ha comenzado con el triunfo. Entonces, toda lucha tiene una base, ¿no? Y por lo que yo veo hasta el día de hoy, veo demasiados avances. Veo que ya la sociedad es más intuitiva. Inclusive hicieron este lenguaje inclusivo, que vaya, en lo personal no es algo que a mí me agrade utilizarlo, pero vaya, hay personas que sí, ¿no? Entonces están en libre derecho de hacerlo, ¿no? Pero ahí se va viendo un cambio, ¿no? Ahí se va viendo cuando ya las personas, ya no es lo mismo hace 20, 30 años que una como yo salía en la calle, era apedreada, perseguida, violentada, eh, juzgada y volvemos a lo mismo, estaba muerta, ¿no? Como en los estados, como hoy en día en los estados. Hoy en México, en la Ciudad de México por lo menos, veo una sociedad más relajada, más tranquila y más incluyente, pero que ya tenemos una base sólida para que posteriormente se siga peleando contra el techo de cristal. Claro, claro, sí va a ser, se ha empezado, sí se ha modificado, se ha hecho un poquito más toda esta concientización de las personas, ¿no? Y pues Claro. sobre todo, algo muy importante, la tolerancia, que yo creo que ese es un factor muy importante para que esto se pueda hacer más grande y podamos estar más tranquilos todos conviviendo, porque no hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia. Eh, y referente a esto, para ti, si tú tuvieras ese poder de cambiar todo esto, para ti, ¿cuál sería la mejor manera de combatir o aminorar lo que se está viviendo hoy en día? Es decir, si yo tuviera el poder de realizar unas propuestas de campaña, Pues propuestas o si tuvieras el poder de decir esto se va a cambiar. de ¿Qué sería? Para dictaminar. ti, ¿qué sería? Bien, para mí un real cambio sería, un cambio real, perdón, sería el ver por los derechos, no por los derechos LGBT, ni tampoco por los derechos femeninos, ¿no? Ni tampoco ver por los derechos de las personas de color, ver por los derechos humanos, que realmente es lo que vale, ¿no? Porque todas las personas somos iguales, todos tenemos derecho de pensar como queramos, ¿no? O de pensar de acuerdo a nuestra perspectiva de vida, reitero. Yo a lo mejor tuve una perspectiva de vida muy diferente a una persona que resulta ser, bueno, que tiene temas de homofobia, ¿no? Más sin embargo, creo que no es válido que personas como nosotras, o como nosotros, o como nosotres, señalemos a ese individuo, ¿no? Solamente por su forma de pensar. No, volvemos a lo mismo. Entonces, después de ser víctimas, cambiaríamos a ser victimarios. Y la realidad es que yo veo una igualdad. Yo quisiera que se hiciera como una igualdad en todo, desde igualdad en la forma de pensar hasta igualdad en cómo te conduces, ¿no? Si tú quieres conducirte de esa forma, adelante, siempre y cuando no violentes mis derechos ni violentes mi integridad física. De ahí en fuera tienes el derecho de opinar, de exteriorizar, de exigir, de decir lo que tú quieras y pensar lo que tú quieras en un común acuerdo, ¿no?
en un marco de tranquilidad, de paz social. Eso sería como una iniciativa mía, ¿no? Que las personas que lleguen a transgredir a otras personas por el hecho de no pensar igual, eso para mí sería como un acto, pues, no delictuoso, pero sí infringiría un poco la ley, ya que todo el mundo tenemos derecho a expresarnos, a sentir, a pensar, y todo el mundo vivimos dentro de una sociedad. Y creo que eso es lo que realmente se refiere a lo que se llama sociedad, vivir en común acuerdo con un socio vecino, ¿no? Esa sería Perfecto. una. Muy bien, muy bien. Y bueno, dentro de todo esto, para ti, ¿qué consejo le darías a todas aquellas personas que no saben cómo, en primera, aceptarlo? Y ya una vez que lo aceptan, ¿cómo afrontarlo? Bueno, ¿qué les diría? Les diría que no hay nada que temer, chicos, ya que hoy en día muchas personas estamos trabajando precisamente para que ustedes el día de mañana estén bien, para que ustedes el día de mañana no vivan lo que a lo mejor ya no, pero muchas personas en el pasado vivieron. Entonces, poco a poco se va erradicando esta ideología. Hoy en día muy pocas personas piensan en agredir. Hoy en día muy pocas personas piensan en señalar. Es más, hoy en día muy pocas personas se atreven a realizar un chiste eh, de este tipo de situaciones porque ya no causa gracia. Y yo creo y pienso que las personas que van iniciando en este proceso no deberían de tener en absoluto miedo. Deberían de ser unas personas seguras. Precisamente la seguridad tiene que ver mucho con con tu desempeño laboral, con tu desempeño familiar, con tu desempeño social. Y hay personas que hay veces que por esa inseguridad no logran sus objetivos. Y esa inseguridad, tener la confianza de uno mismo antes de confiar en la palabra de los demás, ver cómo te percibes tú primero. Eso les diría a ellos. La Pero, forma en lo siguiente sería, pues, una vez que te decidas y que salgas del closet o una vez que te decidas, dejemos ese armario delegado, ¿no? Porque la realidad es que es como simulativo. Entonces dejemos ese armario lejos, no lo acerquemos. Cuando tú decidas decir lo que realmente tú sientes o lo que realmente tú quieres, en ese momento vas a tener la fortaleza y la seguridad de poder expresar todo lo que tú quieras. Y eres libre de hacer lo que tú quieras. Eso te va a dar la fuerza, ¿no? La fortaleza para lo segundo. perfecto. Pues ahí está. Esos son los consejos que nos puedes dar y realmente que son muy importantes, muy valiosos para todos aquellos que nos escuchan, que les interesa este tema. Y bueno, a referencia de esto, pues obviamente sabemos que esta entrevista es en conmemoración a esta marcha en lucha por los derechos que, que todavía están ahí, todavía arraigados, pero que esperemos que ya muy próximamente ya se puedan liberar. Eh, Tú que estás dentro de de esto, ¿nos podrías platicar un poquito de por qué se conmemora en esta fecha la marcha del orgullo LGBTIQ? Claro, bueno, en realidad es que en México no lo conmemoramos como tal. Esto fue a finales de los 60. Fue pues una redada o una revuelta en un bar de Nueva York. Entonces, resulta que en estos bares de Nueva York se reunían las personas LGBT pues era un punto de encuentro, eran varios puntos de encuentro, de hecho.
y pues empezaron a ser presionados, perseguidos, reitero, señalados por la sociedad y más que nada por la policía americana, ¿no? Aquí en México, como tal, no lo llevamos exactamente en la misma fecha que se debería de llevar. Reitero, fue a finales de los años 60, fue el Stonewall Inn, un bar de Nueva York, y fue el 28 de junio, cuando comenzó toda esta redada en Estados Unidos, en Nueva York. Resulta que en Estados Unidos como tal sí lo llevan porque se conmemora, es el aniversario de este lugar. Este lugar quedó destruido, que lo quemaron, lo deshicieron. Claro, en ese entonces era muy normal, ¿no? Era muy normal hacer ver este tipo de actos y realizarlos, porque era muy normal no ver a este tipo de personas, porque estaban estigmatizadas por la misma sociedad. Entonces, pues sí, era normal que quemaran, ¿no? Este espacio, uno de estos espacios, ¿no? Lo quemaron, lo apedrearon, lo rompieron, lo destrozaron. Inclusive, pues llegaron los bomberos y salvaguardaron a estas personas que se encontraban dentro, ¿no? Y a raíz de eso se creó una marcha en pro de todas las personas, en ese entonces eran LGBT, lésbico, gay, bisexual, y bueno, en ese entonces solamente existía el travestismo. Entonces, estas personas salen a la calle, ya no querían ocultarse en un bar, porque reitero, estos lugares eran clandestinos y los operaba la mafia. Entonces, simplemente un día dijeron, hoy no queremos estar en el bar. El bar no lo quitaron, ¿no? El bar no lo quemaron, el bar no lo rompieron y no lo destrozaron. Y ya no queremos reunirnos en más bares. Y salieron a las calles de Nueva York. Entonces, ¿no? Y fue por eso que se conmemora la marcha por el orgullo gay. La realidad es que se llama orgullo gay porque fue precisamente dos personas vestidos de mujer y dijeron, no más agresión contra nosotros mismos, ¿no? Y ahí se creó la primera marcha LGBT. Vaya, aquí en México ya hay variantes, ¿no? Resulta que lo realizamos el último fin de cada junio y no hay como que un seguimiento, pero a lo que vamos es que les hacemos segunda a los compañeros, como en ese entonces, Canadá se unió a la lucha, entre otros países, y se televisó, ¿no? Estuvieron en un periódico muy famoso americano, donde la gente pues veía ahí que estas personas tenían el impacto que se dio a la sociedad, que en otros países también lo estaban organizando y también se llevó a cabo y también se hizo y también levantaron la voz. Y es por eso que ahorita México, Veracruz, Veracruz hace un carnaval impresionante. Eh, todo, la mayoría de países, Francia, en Europa, vaya, Europa, España, la mayoría de países están unidos dentro del mismo fin, ¿no? El preservar nuestros derechos, porque los derechos ya los tenemos, que no nos los quiten, que no nos los quiten. Así precisamente como se hizo una marcha en pro de las mujeres, que también fue un acto muy cruel lo que sucedió por varias ideologías, ¿no? Y es que a lo que voy es que cada persona, digámoslo fríamente, hoy por hoy cada persona pelea sus propias batallas. Es decir, yo tengo mis propias batallas y tú tienes tus propias batallas. Y en el público cada quien tiene sus propias batallas.
y cada quien sabe en qué momento salir y levantar la voz allá afuera y exigir. Pero si nos unimos todos sin ver diferencias, yo creo que el impacto social sería mucho más fuerte, más poderoso. Entonces, por eso se conmemora el Día Internacional por el Orgullo Gay, hoy LGBTIQ. Sí, exactamente. Sí, yo también ahorita que lo estaba diciendo, veía las siglas que también se van agregando y pues Claro, ahí se van a estar luchando por todo esto, ¿no? Pues claro. así estamos. Realmente, si queremos ser una sociedad diferente, tenemos que ser igualitarios. Pues muchísimas gracias, Meiri, quizá por este tiempo, por estas palabras y sobre todo por estos consejos para todos aquellos que nos escuchan, que están interesados en esto y para todos aquellos también que en algún momento sabían a medias la información o estaban totalmente dispersos a todo esto que está pasando. Pues ahorita ya creo que aclaramos bastantes dudas y pues todo, muchísimas gracias a ti por este Bien, tiempo, lo reitero, y nos esperamos en la próxima, a ver si podemos tener por ahí alguna otra entrevista más adelante para que claro. sigamos con este tema que es muy interesante. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Pues ahí está, amigos, tenemos esta entrevista. Los esperamos en el siguiente capítulo más adelante y me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.